Buenas. Hoy vamos a empezar un proceso que va a ir un poco rápido, pero que va a ser muy beneficioso para ustedes. Entonces, les voy a explicar un poco lo que es algoritmos y haciéndolos en PSeInt. Les asumo en este momento que ustedes ya tienen conocimiento de lo que son variables, los tipos de variables, de lo que es la precedencia de operadores. Entonces, a partir de ese momento o basado en que ya tienen ese conocimiento, vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Antes de hacer un ejercicio es importante que usted sepa qué es lo que le van a pedir. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a darle nombre a este proceso y vamos a llamar área del cuadrado. Es un programa muy sencillo, pero lo importante es saber lo que va a hacer usted. Entonces, si yo voy a hallar el área de un cuadrado, ¿qué es lo que debo producir? Entonces, lo que debo producir es el área del cuadrado, como su nombre lo dice, algo muy simple. Pero para poder hallar el área del cuadrado, yo debo conocer algo y en este momento no lo conozco. Entonces, para poder hallar el área de un cuadrado, yo necesito conocer un lado del cuadrado y solo necesito uno porque los cuatro lados del cuadrado son iguales. ¿Ok? Entonces, basado en eso, ¿qué más tendría yo que hacer? Primero, ya sabemos que debo producir el área. Y segundo, debo conocer el lado. ¿Qué debo hacer una vez conozca el lado? Hacer la operación necesaria con ese lado para producir el área. Entonces vamos a ver cómo sería esto en algoritmos. Entonces lo primero que hay que hacer es definir las variables. Entonces vamos a definir la variable lado, ¿verdad? Y vamos a definir la variable área. ¿Cómo las voy a definir? Tiene que ser numérico, o sea que puede ser entero o puede ser real. Podemos trabajarlo como entero, aunque perfectamente con real nos va a funcionar. Eso significa que el lado del cuadrado no puedo poner que sea ni 1.5 ni 2.8 porque lo voy a trabajar como entero. Una vez que tengo esto, entonces procedo a averiguar lo que necesito. Y en este caso, ¿qué voy a necesitar? Necesito el lado del cuadrado. Por lo tanto, debo expresarle a la persona, al usuario que está utilizando el programa, que deseo. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es una instrucción de salida. Una instrucción de salida es aquella que me permite enviar información hacia el exterior. Y en PSeInt se conoce como escribir. Lo puedo hacer digitándola, como lo estoy haciendo ahora, o también lo puedo hacer valiéndome de los comandos de ayuda que aparecen aquí a la derecha. Escribir. Y él de una vez me dice lista de expresiones. Hago doble clic sobre lista de expresiones y pongo dos comillas. ¿Por qué dos comillas? Porque lo que voy a enviar es un texto. Y dentro de ese texto va lo que literalmente quiero que salga. Entonces voy a decirle escribir, digite el lado del cuadrado. Una vez que ya tengo eso, entonces ya le indiqué al usuario qué es lo que quiero que haga. Debo entonces hacer que lo que el usuario me dé, traerlo hacia el interior, hacia la memoria del computador. Entonces eso lo debo poner en una variable, que en este caso sería el lado, esta que está aquí, ¿no? Entonces vamos a poner acá, lado, leer lado. Esta es de salida, mando un mensaje al exterior, y esta es de entrada. El valor del lado lo voy a traer del exterior. Así como tengo esto aquí escrito, también lo pude haber hecho con el asistente. Leer, lista de variables, lado. Note que el mensaje lo mando entre comillas, pero en cambio la variable que me toma el valor no la puedo poner entre comillas porque lo tomaría como un literal y sería un error. Bueno, ya hice la primera parte.
ya tengo lo que necesito para generar el área. ¿Qué debo hacer ahora? Calcular esa área. Entonces a la variable área le voy a asignar G. Entonces sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces yo le puedo decir sencillamente lado multiplicado por lado, ¿verdad? Y ya eso hace el cálculo. Hasta este momento ya calculé el área, pero resulta que no se conoce, porque para yo poder mostrar algo debo generar una salida, como lo hice aquí arriba en la línea 3. Escribir, digite el lado del cuadrado. Entonces vamos a hacer otro escribir. Y aquí le colocamos el área del cuadrado es 2 puntos, y aquí es importante dejar un espacio para que lo que coloque a continuación me quede separado de ese texto. Cierro la comilla. Hasta ahí va lo que es literal. Va a salir el texto. El área del cuadrado es un espacio en blanco. Ahora viene lo que voy a concatenar con eso. Coma. ¿Qué es lo que voy a colocar? Lo que debo producir, que es que el área. Y ahí está terminado el ejercicio. Cuando yo ejecuto esto, sale, digite el lado del cuadrado. Si yo le pongo 1, el área del cuadrado va a ser de 1. ¿Sí? Si le doy reiniciar y le digo 5, el área del cuadrado va a ser 25. Ok, entonces ahí está cómo hacer el área del cuadrado. Ahora, no voy a modificar, no voy a cambiar de acá. O bueno, sí, vamos a copiar esto para hacerlo más fácil en otra pestaña. Y entonces a esto le voy a poner área del rectángulo. Listo. Entonces, área del rectángulo. Y voy a pegar lo anterior. ¿Por qué me sirve todo lo que tenía? Porque es muy similar. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rectángulo al hallar su área? Que mientras que un cuadrado tiene los lados iguales, un rectángulo no los tiene, sino que son iguales de 2 en 2. O sea que la base, o sea, donde el rectángulo descansa, y la parte de arriba son iguales, y las que van verticales también son iguales. Pero las verticales con las horizontales son diferentes. Entonces yo voy a necesitar, para hallar el área, dos lados: la base, que es donde el rectángulo descansa, y la altura, que es la que se levanta. Entonces sería así. Primero, lo que necesito, entonces, base, altura. Y también voy a necesitar una variable para el área. ¿Listo? Entonces aquí debo cambiar. Digite el lado del cuadrado. Entonces voy a cambiar esto por digite la base del rectángulo. ¿Okay? Y entonces aquí debo leer base. Luego debo hacer la lectura de la altura. Entonces puedo copiar esto que está acá y lo pego aquí. Y ahora le digo digite la altura del rectángulo y le digo leer altura. Ahora, el área del rectángulo es base por altura. Y lo que debo producir entonces es el área del rectángulo es área. Si yo ejecuto esto, miren lo que pasa. Digite la base del rectángulo. Pongamos que sea 3, ¿verdad? Digite la altura del rectángulo, 2. 3 por 2, 6. El área del rectángulo es 6. Bueno, espero que todo esté claro. Este es nuestro primer ejercicio básico, pero hasta ahí va a llegar este primer encuentro.
poco a poco entonces les voy a ir subiendo más videos. Si necesitan más de entrada y salida, ¿verdad? Lo podemos hacer acá. Entrada, salida y asignación. Bueno, les aclaro antes de irme. De entrada, leer la base, leer la altura. De salida, escribir, digite la base del rectángulo, escribir, digite la altura del rectángulo, escribir el área del rectángulo es área. Y asignación, área, asígnele base por altura. Entonces ya sabes, las entradas las identificas como con leer, las salidas las identificas con escribir y las asignaciones porque del lado izquierdo hay una variable, del lado derecho hay una expresión aritmética, puede ser, por lo general, y el signo de asignación que es una flecha que apunta hacia la izquierda. También se puede utilizar el signo igual, pero yo tengo configurado el PCIN para que solo me acepte esa flecha. Ahora sí me despido por el día de hoy, por el primer encuentro, y si desean que les haga más de secuenciales, que son instrucciones de entrada, salida y asignación, hacemos más, o si no, pasamos de una vez a condicionales.